Siéntate ahí, quédate. Amigos, en definitiva, Netflix logró captar muy bien la esencia de One Piece en su serie de live action. Y no solamente tuvieron la bendición del mismo creador original, Oda, quien les dio la bendición, sino que se involucró creativamente en darles instrucciones para adaptar con mayor fidelidad lo que él consideraría sería una buena serie de acción real. Sí, tenemos muy marcado el incansable optimismo de Iñaki Godoy interpretando a Monkey D. Luffy y a los demás actores que fielmente plasman los rasgos de cada uno de los personajes principales y secundarios del anime ahora en acción real. Sí, por ejemplo, Nami se parece demasiado, Zoro es una calca total del personaje de anime, Buggy es un muy buen villano, creo que todos pensamos que debió haber tenido más desarrollo y hubiera sido muy permisible aceptar esto, pero pues con lo que tuvimos de él estuvo bien, su diseño fue muy bueno. Usopp creo que nos quedó a deber un poquito, Sanji no hay queja alguna, los dos tienen elementos muy marcados del personaje y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo al decir que dentro de esta primera temporada de One Piece los que tuvieron más desarrollo, claro, en definitiva no podría faltar Monkey D. Luffy, Nami, su trasfondo que le dieron de cómo se unió a la tripulación, sus motivaciones y demás, creo que estuvieron muy bien. De Zoro lo que puedo decir, creo que lo más favorable en primera, y aunque no tiene que ver con el live action de One Piece, es que el actor logró redimirse de un mal proyecto pasado donde también interpretaba un popular personaje de anime. Sí, hablo de la reciente adaptación fallida de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, donde él daba vida a Seiya y ahora dando vida a Zoro, aparte de ser una calca perfecta, logró redimirse totalmente con su actuación. Vemos un Zoro totalmente que tú lo ves y dices en las escenas de acción, es Zoro, se rifó. Estuvo increíble, no que en Los Caballeros del Zodiaco, que por cierto aquí hay un video en el mismo canal, apestó totalmente la película y ahora podemos decir que no fue culpa del actor, sino que de una mala dirección, una mala producción y claro que en One Piece no hay esto. Un buen punto a destacar es que la serie tuvo una buena producción en cuanto a los escenarios, se construyeron las naves, los barquitos, se ven fielmente inspirados en el anime, algunos tienen una reinterpretación pero totalmente aceptable. Claro, a vagos momentos no nos podemos quejar y es aceptable decirlo que el CGI no es tan convencible, principalmente acordes a los poderes de estiramiento de Monkey D. Luffy, pero son aceptables, se ven bien. Otra cosa que quiero mencionar es de que fue muy bueno de que no quisieran hacer una calca total, de hacer un compendio de demasiados capítulos unidos en solamente 8 y porque el tiempo no les iba a alcanzar, iban a dejar fuera muchas cosas más de las que ya dejaron y creo que esta adaptación fue un compendio donde logró hacer esa mezcolanza, meter las escenas que deberían de meter, reinventar la historia, principalmente ese es el punto que quiero decir y creo que quedó muy bien. La narrativa no se siente floja, tú te la pasas bien muy bien viendo episodio tras episodio, creo que no hay grandes fallos, creo que todos quedamos muy contentos con esta adaptación. También hay que mencionarlo, la actriz de doblaje original le dio su sombrero de paja a Iñaki Godoy diciéndole que era un perfecto Monkey D. Luffy y si ya tenía la bendición del mismo creador como de la actriz original de doblaje, ¿qué más quería? La serie está muy buena, si no la has visto, creo que es una muy buena adaptación de una serie de anime en acción real, a diferencia por ejemplo de lo mal acostumbrados que ya nos tenía Netflix con las porquerías que llegaban a sus servicios de streaming, porque yo creo que para muchos fue sumamente decepcionante la mala producción que hicieron con Death Note, no solamente por occidentalizarla de más, sobreamericanizarla con sus personajes y el desperdicio de William Dafoe interpretando a Ryu. Sí, ese Shinigami tan desperdiciado su participación en ese live action donde tú donde tú solamente en pantalla decías, no, este no es Light, esta no es Misa, ¿qué pedo con Ellen? No es una cuestión racial. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Sino que tú lo veías y decías, es un rapero creyéndose detective, cosa que aquí no se ve, se denota el amor que le pusieron al desarrollo incluso de sus personajes, darles el desarrollo que deberían de ser y dejarnos la expectativa a que en futuras secuelas y temporadas posteriores a esta, el desarrollo crecerá
dejándonos picados con cliffhangers cuando debían de haber cliffhangers. Es una muy buena serie. Miren, yo no les voy a mentir, yo no soy fiel seguidor de One Piece. Yo la miré cuando salía en TV abierta y en Canal 5 hace más de 10 años. Me gustaba mucho su doblaje y demás, y no le he seguido como tal al pie de la letra. Es un anime que me gusta. Hace tiempo retomé algunos capítulos ahora que está disponible en Netflix. Claro que no están completos los más de 1000 capítulos que van a la fecha, pero es un muy buen anime, y lo que yo puedo decir sin ser un fan absoluto de One Piece, aunque sí me gusta, claro que sí, es que esta serie es buena. Si no la han visto y son fans del anime de One Piece, mantengan la fiel idea de que esta es una reinvención del anime. Es muy buena, denle la oportunidad y disfrútenla. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Y claro, solamente puedo decir una cosa más sobre Nami, y creo que tú también lo pensaste. ¿Está de fuego o muy de fuego? Está difícil.